le agradezco mucho a don Zenén Ceferino, pero vamos ahora, por favor, compañeros, con el periodista independiente y director de La Sexta W, con Luis Guillermo Hernández, quien trae pues una investigación muy interesante sobre el séquito millonario de nada más y nada menos que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Luis Guillermo, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con el auditorio, con la audiencia de Sin Censura. Un saludo a todos en Estados Unidos y un saludo a todos en México, a todo el auditorio. Muchas gracias por este espacio. Al contrario, gracias por aceptar esta muy interesante, que sé muy interesante entrevista, especialmente por un tema tan importante, Luis Guillermo, el tema de lo que ganan esos que nos han, honestamente, yo lo quiero decir con todas sus letras, fallado a México, a los mexicanos, esos que detentan puestos muy institucionales según ellos, que tienen sus voces muy, muy fuertes e institucionales, pero que en la vida real son unos racistas, discriminadores, así quedan grabados cuando se burlan precisamente de las comunidades originarias, situación que ocurrió precisamente con Lorenzo Córdoba. Y bueno, es un tema que siempre ha sido controvertido, un tema con el que siempre han pues buscado darle por la tangente, que la gente lo olvide, pero ellos insisten en tener sueldos millonarios, en ganar muchísimo más que el presidente, aunque la Constitución así lo determine, determine que no, que esto no sea así. Claro. Entonces, pues, ¿qué te parece que nos amplías un poco más sobre esta investigación que haces, Luis Guillermo? Mi estimado Antonio, fue una mirada sobre todo a ver si la congruencia era parte del perfil del presidente del Consejo General del INE. Una mirada para saber en manos de quién va a estar la elección intermedia del próximo mes de junio, cuando pues vamos a definir el rumbo de la segunda parte del gobierno de López Obrador y vamos a definir también si continúa la avalancha de cambios o no. Y tenía la curiosidad, una curiosidad periodística, de identificar qué tanto ha hecho mella en Lorenzo Córdoba, pues toda esta andanada de críticas que no son de ahora, Antonio, que tienen ya un buen tiempo, pues al dispendio, al despilfarro con el que se conduce el Instituto Nacional Electoral. Y lo que me encontré, pues, es lo que resumo en el documento que presentamos en Sexta W. El presidente del INE se rodeó de una camarilla de asesores, colaboradores, ayudantes, asistentes, cuyos sueldos, pues la verdad es que son indignantes. Sueldos muy superiores, muy superiores a los del presidente de México, a los de sus secretarios de Estado, a los de gobernadores, jefes de gobierno de México. Y la pregunta que sale a partir de esta revisión, pues es sin duda la pregunta que Lorenzo Córdoba se niega a responder. ¿Qué clase de trabajo hacen estas personas que rodean a Lorenzo para ganar más que un secretario de Estado o que el mismo presidente de México? Esa es la pregunta real. Y es una pregunta que, insisto, Lorenzo, que no está acostumbrado a rendir cuentas, Lorenzo, que no está acostumbrado a someterse al juicio de la sociedad, Lorenzo, que no está acostumbrado a hablar con medios que no le aplauden o con medios que no reciben beneficios, pues no quiere responder. Entonces, ahí está la idea, ahí está la pregunta, y me parece que la gente ha tomado este apunte, Antonio, de una manera que me sorprende un poco, y lo ha tomado de una manera muy interesante, porque efectivamente hay un hartazgo hacia lo que tú mencionabas, este perfil de políticos clasistas, políticos elitistas, políticos completamente desconectados de la realidad nacional. Yo te quiero preguntar esto, vamos por partes, porque hay muchas preguntas sobre esta situación que es verdaderamente indignante, Luis Guillermo. Más o menos, o más bien, me imagino que debes de tener el dato. ¿Cuánto gana un Lorenzo Córdoba? ¿Cuánto gana un Ciro Murayama? ¿Y cuánto ganan
sus consejeros electorales, los asistentes, estos que tú dices, obtienen ingresos muchísimo mayores a los secretarios mexicanos, muchísimos mayores a los del presidente de la República. Simplemente solo para hacer una acotación a las cifras que voy a mencionar en estos momentos. Son cifras del año pasado, porque este año, este 2021, ya se autorizó un aumento salarial, ya se autorizó el aumento que viene acompañando el presupuesto del ejercicio 2021. Hasta diciembre del año pasado, Lorenzo Córdoba se metía a la bolsa 178,000 pesos mensuales libres de impuestos, completamente libres de impuestos. Estamos hablando, en términos netos, de que gana casi 70,000 pesos más que el presidente de la República. Esto es una cifra que me parece indignante, oprobiosa, pero además hay que decirlo con mucha claridad, Antonio, y hay que decirlo con mucha precisión también. Es única y exclusivamente su sueldo neto, su sueldo después de impuestos, porque además de esa cantidad, tiene a su disposición una bolsa, llamémosle en su justa dimensión, millonaria de gastos, de representación, de comida, de viajes, de homenaje, de etcétera. Estamos hablando del presidente del órgano electoral, como si estuviéramos hablando de un jeque árabe, ¿no? Como si estuviéramos hablando de un... Pero a ver, Luis Guillermo, es que a mí lo que no me queda claro es esto. Hace unos días tenemos a Lorenzo Córdoba haciendo uso de sus redes sociales en un mensaje con su lenguaje, ya sabes tú, muy institucional, escalonado, como si estuviera declamando una poesía al estilo Mariana Gómez del Campo, asegurando que si están buscando censurar la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador es porque está en la Constitución. ¿Que no está en la Constitución que nadie puede ganar más que el presidente de la República? ¿Qué incongruencia que se sigan parando un Lorenzo Córdoba para seguir ganando mensualmente 178,000 pesos libres de impuestos? Es que tenemos que reconocer que la Constitución se aplica solo en los demás, no en Lorenzo Córdoba y su grupo. Y en ese sentido, pues me parece que él es muy congruente porque está acostumbrado, insisto, a no rendir cuentas, está acostumbrado a no dar explicaciones y sobre todo está acostumbrado a interpretar los términos constitucionales de la manera que mejor le convenga. Este es un asunto real, no es una cuestión de animadversiones personales en contra de él, no. Es una práctica que ha ido recurrentemente realizando desde que tomó posesión como presidente del Consejo General del INE. Y la pregunta que yo me hago desde que lanzamos este análisis, Antonio, es, pues, ¿qué estatura moral tiene el hombre que se va a encargar de la elección? Si es incapaz, ya no digamos de respetar la Constitución, que seguramente pues es algo que es demasiado pedirle, pero simplemente, ¿qué clase de hombre es aquel que está completamente desconectado de la realidad nacional, en la que más de 50 millones de mexicanos viven en pobreza y pobreza extrema, y miles, cientos de miles están en estos momentos, después de casi un año de pandemia, pues luchando para rescatar lo que quede del naufragio económico que ha vivido México y el mundo? Es decir, se negaron a la transparencia, pero también se negaron a la austeridad. Y en esa negación está el darle la espalda a la sociedad, Antonio. Me parece a mí que es muy claro esto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, Luis Guillermo, es la incongruencia absoluta, es tener a un verdadero hipócrita al frente del Instituto Nacional Electoral, un tipo que nos habla en este lenguaje escalonado, muy institucional, pero que detrás
es un hombre absolutamente racista, que discrimina, que habla con una serie de peladeces. Y no me malentiendo, yo también, yo digo muchas peladeces, Dios es mi testigo, pero lo digo aquí al aire contigo, lo digo con el público de Sin Censura, busco ser congruente de mis actos como lo eres tú, como es la gente que nos ve y nos escucha. Y a mí me llama mucho la atención, me preocupa escuchar estas cifras que planteas en el reportaje de Sexta W. Hablas tú, por ejemplo, de un abogado con estudios de posgrado que se desempeña como jefe de la oficina del presidente del INE, Emilio Buendía, que gana 150,500 pesos. Su secretario particular, Francisco Javier Naranjo, gana 128,597 pesos mensuales libres de impuestos. Y así nos vamos, uno tras otro, sueldos que son verdaderamente estratosféricos para un instituto que nos ha verdaderamente dado la espalda a los mexicanos, que nos ha quedado muy mal a los mexicanos, que ha avalado fraudes, que se ha hecho de la vista gorda ante una serie de irregularidades. El mismo Lorenzo Córdoba es quien avala en 2012 el fraude en cuanto a lo que obtuvo la campaña del PRI frente a Odebrecht, de estos sobornos de Odebrecht. Él dice que no hubo ningún tipo de diferencias, de situaciones irregulares con todo eso, y ahora no quiere hablar al respecto. Esto es preocupante porque siguen en esta idea de decir vamos a censurar, vamos a ser miembros activos de la política mexicana, y no hay cómo detenerlos. No, vamos, es como si habláramos de una, ahora que estamos en pandemia, de una enfermedad sin cura, sin ningún tipo de prevención. Así es, y además hay un dato que me parece que es muy significativo en esta exploración que hicimos de la estructura en torno de Lorenzo Córdoba, Antonio, y es el hecho irrefutable de que Lorenzo creó una estructura completamente paralela a la estructura formal del Instituto Nacional Electoral. Es decir, él se creó su propia burbuja de asesores, su propia burbuja de colaboradores, asistentes y ayudantes que le trabajan solo a él. No trabajan para el Instituto Nacional Electoral, trabajan para él, pero los pagamos todos. Tú mencionabas a su jefe de la oficina, un prominente pues defensor de derechos humanos y experto en justicia electoral, un abogado, Emilio Buendía. Bueno, pues Emilio Buendía solo trabaja para Lorenzo Córdoba, aunque le pagamos todos los mexicanos. Es el mismo caso de otros integrantes de su equipo, por ejemplo, Enrique Aguirre, que es un abogado con estudios de doctorado en Derecho, experto en asuntos electorales y de tribunal. Él solo, exclusivamente trabaja para las encomiendas y la agenda de Lorenzo Córdoba. Es el mismo caso de Armando Arroyo, por ejemplo, un internacionalista que trabaja para él escribiéndole pues, los artículos que se publican en medios impresos. Solo trabaja para él, no trabaja para nadie más en el INE, pero lo pagamos todos. Tiene un periodista ahí junto con él, Ernesto Núñez, que pues era periodista del diario Reforma y se fue a trabajar con él como su asesor de prensa, pero solo trabaja para él, porque el INE tiene su propia estructura de comunicación social. Entonces, este periodista se encarga de diseminar los mensajes de Lorenzo, de posicionar la imagen, de limpiar la imagen de su patrón y de cuidar la presencia mediática de Lorenzo en todos los ámbitos. Pero lo pagamos todos los mexicanos. Estamos pagando el equipo que va a acompañar a Lorenzo en sus futuras aventuras políticas, las que éstas sean. Nosotros, todos los mexicanos, todas las mexicanas, estamos sufragando una oficina alterna, una campaña alterna, una estructura alterna a la estructura formal del INE. Y eso, desde cualquier ángulo donde se mire, mi estimado Antonio, eso es inmoral. Eso es completamente inmoral. Y hay que atender ese asunto con mucha precisión. Si no tiene estatura moral, si no tiene certeza moral, si no tiene formalidad el presidente del INE, la elección intermedia del próximo mes de junio está en manos de un ladrón, está en manos de un pillo, o por lo menos está en manos de un hombre incongruente que no sabemos cómo va a reaccionar. Me consuela que al menos podemos
plantearlo aquí en Sin Censura, Luis Guillermo, que podemos hablar de esto sin pelos en la lengua y que la gente, los miles de personas que te están viendo y te están escuchando, se pueden quedar con esto, pueden obtener esta información y pueden compartirla con muchísima más gente. Y son ellos, los que nos ven, los que nos escuchan, los que tienen el sartén por el mango, los que pueden fiscalizar ese Instituto Nacional Electoral, los que le pueden exigir a los legisladores que ya basta de este tipo de vejaciones a las que nos enfrentamos, que es absolutamente necesaria una reforma electoral. Se nos acabó el tiempo, Luis Guillermo Hernández, es muy desafortunado. Te quiero invitar para ver si esta misma semana podemos seguir platicando de esta investigación que traes, que es muy importante que sigamos analizando. Creo que la gente tiene que conocer más al respecto. Mientras tanto, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, te lea precisamente ahí en Sexta W y en otro tipo de plataformas? Sí, muchísimas gracias, con gusto estoy a la orden. Me pueden encontrar, ya lo sabe la gente, en @LuisGernán, es mi cuenta en Twitter, y pues también en Rompeviento TV, que es el espacio pues de televisión alternativa donde yo tengo mayor presencia, y por supuesto en Sexta W, que es mi plataforma digital. Y bueno, también Antonio, me parece que lo que planteas es muy cierto. Tenemos que investigar, tenemos que seguir echándole un ojo a esto. Nosotros tenemos el compromiso ahora, y lo comparto con ustedes, de investigar todos los organismos autónomos para ver exactamente cómo están gastando el dinero del pueblo. En esta lucha que se ha abierto en México en torno de estos. Esta es la primera mirada al INE. Lo que nos encontramos en el INE es verdaderamente indignante, y lo que nos encontraremos seguramente pues será muy parecido a esto, porque estamos hablando de estructuras que no están acostumbradas a rendir cuentas. Entonces, pues por supuesto acepto la invitación y estaremos con gusto aquí platicando con la gente de Sin Censura. Esperemos que sea muy, muy pronto, esta misma semana, querido compañero, colega, periodista independiente y director de Sexta W, Luis Guillermo Hernández. Muchísimas gracias por esta entrevista, por esta información, que vaya que ha sido enriquecedora para nosotros. Y mire, se nos acabó el tiempo, es muy desafortunado, queda mucho que platicar. No se vaya a perder esta noche a Meme Yamel, por favor, ahí va a estar esperándolo con muchísimo gusto a las 8 de la noche, hora del centro de México. Nosotros lo vemos a las 6:45 de la mañana, valga la redundancia, para la información más importante, la conferencia de prensa mañanera. No se lo vaya a perder, lo esperamos, 6:45 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Yo soy Antonio Ruiz. En nombre de este gran equipo de colaboradores, le agradezco que se haya conectado con nosotros y que sea parte de este equipo, que lucha por la verdad con justicia y porque usted siempre tenga un espíritu crítico. Nos vemos muy, muy pronto. Que Dios lo bendiga. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima.